Rompiendo Esquemas. Aquí estamos con ustedes nuevamente para tratar de vislumbrar, para tratar de ayudar a resolver, para que nuestra esperanza se mueva y redunde en beneficios de este país, de este lar que tanto queremos, Panamá. Hoy tenemos a Yulisa Cuesta. ¿Algo nos cuesta de ti? A ver, ella es trabajadora social y esa trabajadora social nos va a hablar de esa profesión que engarza con el tejido social de nuestro país, a ver cómo lo estamos tratando. Ya en Europa empezaron a protestar aquellos que están cansados de ir a reuniones, a congresos, firmar acuerdos que no se cumplen. ¿Quiénes nos mandatan? ¿Quiénes? Si usted no sabe mandarse a usted mismo, no procure estar haciendo por dirigir a nadie más. Si hacemos compromisos, hemos de cumplirlos. Y para eso necesitamos buenas herramientas. Necesitamos tenerlos a todos, unidos por la profesión, por la vocación. Ahí está el trabajo social. Algo que nos unifica en lo que es servicio a los demás. Darse un poco para resolver el problema de los otros. Yulisa, bienvenida. Muchas gracias, profesora. ¿Por qué estudiaste trabajo social? Cuéntame. Bueno, estudié trabajo social porque me encanta atender personas, me encanta resolver situaciones sociales, conflictos, me gusta ese trato con las personas. Por eso estudié. Entonces, ¿hace cuánto tiempo usted es trabajadora social? Hace más de 15 años soy trabajadora social y he estado en diferentes ámbitos a nivel comunitario, en organizaciones internacionales y bueno, ahora que estoy en el ámbito de salud. ¿Qué necesita uno para no solamente tener el título, sino ponerle vida a ese título? ¿Área de salud? ¿Área de trabajo social con adultos mayores, con niños, con adolescentes? Ustedes tienen un campo muy vasto, ¿sí? Esa vastedad que puede recurrir desde el momento en que la mujer da a luz y necesita un apoyo. ¿Quién se lo va a dar? ¿Quién dirige? Cuéntame, ¿qué hacen? Bueno, yo pienso que lo primero que tiene que tener toda trabajadora social es vocación. Ese sentido de pertenencia de lo que es trabajo social. Nosotras vemos situaciones problemáticas que aquejan diferentes niveles, por ejemplo, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de las comunidades. Entonces, nosotras tenemos que estar empáticas con la situación que viven las personas diariamente. Eso de empatía, ¿cómo lo ves? Aquel que sufre y tú tienes que ayudarle o tienes que ayudarle porque sufre. A ver, cuéntame. Bueno, la empatía dentro de nosotras es ayudar a esa persona que necesita, más bien pues soy la voz, ¿no? La voz de esa, por ejemplo, el adulto mayor que no puede comunicarse, que necesita que la familia se organice, que el cuidador principal pues tenga tiempo de descanso. Nosotras ayudamos a evitar lo que es la claudicación familiar, que es una urgencia médica de los pacientes cuando están encamados. Entonces, esa empatía tiene que estar a nivel individual, a nivel de la familia, la organización y en las comunidades también, esas comunidades compasivas cuando hay una persona que requiere ayuda y atención dentro de la comunidad. Me estás hablando de claudicación, ¿en qué sentido? Cuando la familia está agotada. Nosotras tenemos escalas que se aplican a las familias para identificar cuando tienen algunos factores de riesgo. Factores de riesgo. En esta sociedad nuestra del siglo XXI vivimos en medio de factores de riesgo. Vivimos en ese mundo en que
El niño muchas veces no tiene la idea de familia, esa cuna en donde nosotros todos debemos nutrirnos, familia nutricia, familia que se comunica con adecuación. Yo te pregunto, ¿qué papel determina un trabajador, una trabajadora social que conociendo el problema que tienen, cómo lo va a arreglar? Necesita, por ejemplo, de un psicólogo, necesita, por ejemplo, de un sociólogo, ¿de quiénes necesita para apoyarse en su investigación? ¿O es que aquí en Panamá no hacemos equipo de trabajo? El manejo de la trabajadora social es integral. Nosotras no podemos trabajar solas. Necesitamos los especialistas, psicología, fonoaudiología. Es que dependiendo de la situación de cada persona que nosotras atendemos, así mismo vamos a gestionar nuestros recursos, ¿no? Y vamos a establecer mediante una sesión familiar nuestro plan de acción, qué vamos a hacer, qué queremos generar en esa familia, qué cambios quiero hacer en esa familia. Si lo que quiero es trabajar con el cuidador principal, que se genere la distribución de roles, que él tenga tiempo de descanso, o qué busco yo en el paciente, si es que él tenga calidad. Entonces, nuestras sesiones familiares tienen que estar enfocadas a cuál es mi objetivo principal en ese grupo, qué quiero lograr. Y de así entonces nosotras vamos a ir estableciendo cuáles son nuestros recursos, con qué cuento, qué debo buscar externo. Perfecto. ¿Qué quiero buscar para llevar una respuesta consona con la necesidad? ¿Tienes experiencia en trabajar problemas de niñez? Sí, y muy pocos. Soy muy poco trabajo niñez. Trabajo más adultos mayores. Adultos mayores. Y hemos vivido situaciones y nos han contado de experiencias muy difíciles en donde no se busca la persona que con adecuación se deje orientar, se deje encauzar, se deje guiar por la presencia de un trabajador social o de un psicólogo para saber qué hace con esa persona mayor. Cada vez que tenemos uno de estos programas y nos toca tratar el tema familia y llegamos allí, a donde estamos, los adultos mayores, nos frenamos, porque a veces estás leyendo un libro y te aparece la palabra gerontes. ¿Y quiénes son los gerontes? O te aparece de edad provecta. ¿Y quiénes son esos? Ah, no, pero es que te puede aparecer de la era, de la época plateada. Ay, ¿y quiénes son? El término ya no se usa, Yulisa, decir viejos es tratar con discriminación al adulto mayor. Dime, ¿cómo hacen ustedes con nosotros, los viejos, que nadie quiere? Profesora, primero que nada, en ese punto para mí es muy sensible, porque a veces siento obstáculos para poder que este adulto mayor sea otra vez lanzado a la comunidad. Lanzado digo porque pues retorna otra vez a su hogar y es difícil encontrar soluciones que beneficien la calidad de ese adulto mayor otra vez a su vivienda. Tengo mucha impotencia porque hay muchas cosas que yo no puedo resolver y que cuando se resuelven, pues algunas de estas personas, adultos mayores, han fallecido. Y otros en esa espera entonces van a un hogar, porque hay muchos conflictos familiares. Entonces siento que la trabajadora social tiene que buscar herramientas o ser la voz de ese adulto mayor que necesita que nosotras estemos ahí. Buscar promover más leyes, porque la ley actual pues es un pelotín, y un pelotín porque las instituciones involucradas no nos dan una respuesta efectiva con los adultos mayores. Entonces tenemos que alzar nuestra voz, luchar contra esos adultos mayores que son maltratados y que son vulnerables, nos necesitan. Entonces tenemos que buscarlo, tenemos que buscar ayuda. Tremendo papel, ustedes son la voz
de aquellos que no pueden expresarse. Regresamos. Espérenos. Aquí estamos nuevamente con ustedes y nuestra invitada de hoy, Yulisa Cuesta. Ay, 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 ¿cuánto cuesta cuidar a un adulto mayor? Si lo nuestro es el descarte, el ya dejarnos en un rincón, ya vino el nido vacío, juran que ya cumplimos y qué cosa, nefasto, porque si cortas las raíces de tu árbol no continuará. Cuéntame, ¿qué y cómo se trata a ese adulto mayor que ha sido descartado en la casa, que solamente piensan en hurgar a ver qué tenía por allí escondido y lo meten en un home, un asilo, un sin nombre, sin nombre? La familia es el sitio en donde el adulto mayor tiene que terminar sus días. Pero si lo vamos poniendo en un rincón, no se preocupen, usted también será arrinconado. Siempre hay tiempo para que usted reciba su cuarta parte más. Está allí en el home, está solo, está deprimida. ¿Qué hace la trabajadora social? Bueno, profesora, primero que nada, la trabajadora social en el sector de salud identifica cuál es la problemática que tiene ese adulto mayor. Conocer cómo es su dinámica, cómo está conformado, cuáles son sus redes de apoyo, sus redes sociales, si dentro de su función familiar tiene un rol específico, es abuelo, es papá, es esposo. Todas estas aristas nos ayudan a nosotras a establecer nuestro plan de acción, a buscar esa calidad en ese adulto mayor y sobre todo que tenga una muerte digna. Entonces, para mí es importante la búsqueda legal también, porque muchas familias se dan la vista gorda, por decirlo así, y dejan el adulto mayor tirado, o en ocasiones sin identificación de cómo se llama esa persona. Y nos toca buscar en el tribunal electoral, nos toca hacer muchas gestiones para que ese adulto mayor ingrese a un hogar teniendo familia. Entonces la trabajadora social tiene un punto importante para determinar, identificar y planificar esa alta médica con el adulto mayor. El adulto mayor, con familia y en la calle. Nos correspondió investigar quién decide el internamiento del pariente anciano. Ustedes hacen encuestas, cuestionarios, indagatorias de en dónde radica esa familia, si lo puede mantener, si ese adulto mayor, esa persona mayor, tiene en un momento dado dinero en el banco, en la caja de ahorros, algo de eso, porque ustedes pueden entonces legalizar ese trato para que no dejen sin su dinero a quien todavía no ha hecho heredad del mismo. Bueno, la trabajadora social realiza una historia familiar. Así como existe la historia clínica del médico, existe la historia social. Y familiar del paciente. Nosotras conocemos cuál es la composición familiar, cuál es la estructura de la vivienda, su parte económica, los diagnósticos que tiene, tanto familiar como de salud. Y nosotras, como ya lo mencioné, gestionamos recursos cuando ese paciente está abandonado o que su familia no lo quiere atender. Se hace ya trámites legales, que son muy burocráticos porque demoran muchísimo y su respuesta no es tan efectiva como tal. Entonces el adulto mayor tiende muchas veces a fallecer o a esperar ahí largos meses para tener una respuesta positiva de las instituciones. ¿Qué se podría hacer? ¿Tendríamos que hacer un movimiento a nivel nacional? Hemos luchado, hemos pretendido llevar un anteproyecto de ley de protección integral luego aprobado
como ley 36, se sacó para modificarlo y tener el instituto del adulto mayor. Pero nos volvemos puras leyes. Necesitamos ver de qué manera se ponen a actuar. Necesitamos acciones. Y me da mucho dolor ver a esa gente que somos nosotros mismos tratando de cerrar calles para llamar la atención. ¿Cómo piensa como trabajadora social que se puede visibilizar a la persona mayor? Yo le mencioné que nosotras somos las voces de esos adultos mayores. Tenemos que generar políticas, que estas leyes que tienen ya los adultos mayores de protección se ejecuten de manera efectiva, que exista un ente que de verdad le dé respuesta a los adultos mayores, porque están, pero no dan respuesta. Entonces es necesario que ya las instituciones tomen por responsabilidad dar esa respuesta a ellos, porque ellos, profesora, son nuestras guías, ¿no? Nuestros adultos mayores son ese árbol de sabiduría que necesitamos para ir en generación. Sin ellos, pues las tradiciones, las costumbres, las teorías, todo lo que sabemos no lo vamos a saber si ellos no existen. Pudiéramos hacer un llamado aquí a la conciencia social de este país para que se conviertan en justicia social. Se le ha dado todo a la patria. ¿Cómo no? Llegan y, ay, es que era muy malo. No nos juzguen. Trabajen para que cuando usted llegue, usted tenga también un poco de caridad de los demás en su hacer, en su trabajar. Ese que ahora no se puede utilizar la palabra viejo, dio mucho por usted. Por lo menos para que usted esté aquí. Si es una madre, lo cuidó, lo tuvo allí. Ser abuelo es para nosotros un gozo, una distinción, una alegría. Volver a repetir, no. A ese es el momento en que somos un poco libres para sentirnos dadores de suma comprensión. ¿Para dónde vas? Para donde mi abuelita. Y van a buscar un apapacho los niños, van a buscar un caramelo, van a buscar un justo abrazo. Pudiéramos hacer para esos niños que no conocen qué es la abuelitud, un día muy especial en el año, tal vez cada mes, para que esos niños vayan y reciban un abrazo de un adulto, una persona mayor que los quiere. Pero como anda este mundo como quiere, entonces hay que tener miedo de que no venga alguien con depravaciones. ¿Con cuántas cosas lucha el adulto mayor en que lo puedan ayudar los trabajadores, las trabajadoras sociales? ¿Hacen ustedes visitas domiciliarias para descubrir quién sabe cuántas cosas? No sé. Pudiéramos reunir a aquellos que tienen animales, pero a veces si el adulto mayor no tiene ni para comer, ¿cómo tener un animal? Habrá instituciones que les pueden prestar a la persona mayor un animalito por 2 días, por 3 días, con comida. Porque si los hijos no son personas de humanidad que van a hacerse responsables de su persona mayor, busquemos quien lo dé. Una pausa y regresamos. Aquí, con rompiendo esquemas, viendo el delicado cristal en que nos convertimos nosotros cuando llegamos a tercera, cuarta, quinta edad, y hoy en día, para que no lo olviden, la población de personas mayores se duplica en el 2050. Vamos a hacer más, yo me estoy metiendo en la colada, Dios tiene la palabra, pero ¿qué vamos a hacer
con tanto adulto mayor, que los hijos no nos quieren, que nos quieren desechar. Esa es la queja continua que estamos escuchando. Yulisa Cuesta, usted está aquí hablando con la autoridad que le da ser trabajadora social, hermosa profesión de servicio al prójimo. Y ese prójimo en este momento son nosotros, los abuelos. ¿Cómo puede hacer una trabajadora social en conectar con otras profesiones que tal vez están más cerca de esa persona enferma, dolida? ¿Cómo hacen ustedes para imbricarse en lo que es el sentimiento, la espiritualidad, algo que pueda reforzar y unir y no agotar a la familia física y anímicamente? ¿En dónde está esa magia que pone la vocación de ser trabajador social? Bueno, nuestra empatía por el paciente y la familia. Siempre he dicho que, como le dije hace un momento, la voz, nosotras somos esa voz de esa persona vulnerable que necesita que se le dé ayuda. La trabajadora social en el ámbito de salud tiene una importancia y una relevancia dentro del manejo del paciente adulto mayor. Cómo es la preparación de ese egreso, si ese paciente amerita cuidados paliativos, si ese paciente amerita que otras disciplinas brinden atención de calidad. Entonces, nosotras somos también ese eje mediador entre el médico, entre otras profesiones, entre la familia y el paciente, para que esa calidad de atención sea buena y sea óptima. Cuando alguno de los otros personajes que actúan para poder ayudarnos en ese momento de crisis, de las crisis, o se salva uno o se muere. Ustedes hacen intervención en crisis, algo muy delicado. Ustedes en ese momento son capaces de tener alteridad, componer el alma de ustedes con su cuerpo después de venir de atender una cantidad de pacientes, de clientes, como ya le llaman algunos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen para que la familia no pierda su homeostasis? Homeostasis es equilibrio emocional, equilibrio espiritual, equilibrio corporal, para que ese sujeto de enfermedad, tal vez ya terminal, se lleve un buen recuerdo de quienes le atendieron. ¿Suelen ser esas personas colchón o no? ¿Qué hacen ustedes para apoyarnos? La trabajadora social es los principales ojitos del seno familiar. Nosotras conocemos cómo es la función dentro de ese grupo, conocemos cómo es su estructura, cómo es la comunicación, y en base a todas esas aristas, esos factores que vamos identificando, asimismo vamos planeando cuáles van a ser las tareas que tenemos con ese grupo familiar. Si es una intervención en crisis porque es un adulto mayor que está próximo a fallecer, nosotras también tenemos herramientas para ofrecerle a ese grupo familiar un inicio del duelo, ¿no? Y también apoyadas con otras disciplinas, podemos hacer otras sesiones con psicología también, apoyadas en ella, para ver las emociones, porque, doctora, a veces el adulto mayor era funcional antes de ingresar a la hospitalización. Y en esta hospitalización se vuelve dependiente. Entonces es un choque también para la familia que si mi papá, mi abuelo, mi esposo era funcional, hacía actividades y ahora va para la casa como un vegetal, es un choque. Entonces yo tengo que brindar herramientas a ese grupo familiar para que ese acompañamiento sea más llevadero, para que ese cuidador tampoco se nos agote y que el grupo familiar pueda aportar de manera óptima recursos, distribución de roles, distribución de actividades, muchas cosas se pueden hacer. La trabajadora social tiene muchas actividades y funciones con la familia.
la familia nuestra. ¿Cuántos son en la familia? Si a veces casi no sentimos ya a la familia en nuestro país. Las noticias son escabrosas. ¿Qué ocurre en la familia panameña? Yo creo y perjuro, admirando tanto esta carrera de ustedes, agradeciéndole tanto a los que cumplimentan con lo que tienen que hacer para mejorar el tejido social. Yo en este momento que quiero dejar una huella contundente en que nuestras personas mayores no se sientan abandonadas y en que ustedes puedan darnos todo el cumplimiento que les hará ser profesionales de éxito. Cuando alguien se encuentra con uno en la calle y le dice, gracias porque usted me ayudó, o recuerdan, cuénteme cuántas de estas experiencias ha tenido y por qué. ¿Qué cosa de extraordinario? ¿En qué se marca el extra que puede darnos el trabajo social, en salud, En cualquier ámbito. en comunidad, en lo que fuere? Doctora, sí escucho muchas veces que me dicen, gracias licenciada, solamente necesitaba que me escuchara. Hay veces solamente que el familiar necesita ser escuchado, necesita ser entendido, porque pues es un choque, una nueva realidad, es una enfermedad que avanza, es gestionar recursos, porque ahora utilizará pamper, porque ahora utilizará una sonda de alimentación, y que son cosas que no tenía ese adulto, y que ahora generan estrés, generan gastos. Entonces, escuchar a un grupo familiar decirme gracias por habernos ayudado en este proceso, o habernos acompañado en el proceso de enfermedad de mi mamá o mi papá, o sea, me llena mucho de satisfacción. Y me saca muchas lágrimas porque pues poder ayudar desde mi profesión a los adultos mayores a que tengan una mejor calidad de vida, pues no tiene precio. No tiene precio. Tal vez esa fue la última vez que alguien me dio la mano, me tocó la cara, escuché alguna palabra para que refuerce mi fe, mi amor hacia los demás. Yo le agradezco su presencia aquí. Usted no vino sola, usted vino con la cantidad de gente que la van a bendecir porque cumplió con su deber. Usted viene con sus colegas, los que componen ese ejército de trabajadoras, trabajadores sociales, que unificando labor con otros, dan vida y dan muy buena vida al que se encuentra en un hospital. Gracias. Gracias a usted. Recuerde, rompiendo esquemas, aquí estamos con ustedes para acompañarles en todo momento de la semana que nos corresponda. Por favor, no nos olviden. Estamos aquí rompiendo esquemas.